Agradecemos la presencia y que haya aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo de actividades jurídico-culturales al maestro Ignacio Francisco Herrerías Cuevas. Él disertará sobre el tema el control de constitucionalidad y convencionalidad en México. Antes de dar inicio a la temática propuesta por nuestro conferenciante el día de hoy, voy a permitirme dar una breve síntesis curricular de su trayectoria profesional. El maestro Ignacio Francisco Herrerías Cuevas es candidato a doctor en Derecho y maestro en Derecho Procesal Constitucional, aprobado con mención honorífica por la Universidad Panamericana, maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, especialista en Derecho de Amparo y Derechos Humanos, esta última por la Universidad Castillo-La Mancha en España. Participante en el 28º curso interdisciplinario en Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica, del programa del Marco Jurídico Internacional impartido en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid, España, así como en múltiples diplomados en materia de juicio de amparo. Asimismo, cuenta con diversos talleres y seminarios, destacando el Seminario Internacional en Juicios Orales impartido por la Universidad de Chicago Kent College of Law y el Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, seminarios sobre las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y juicio de amparo, impartido este último por el Instituto Interamericano de Fronteras y Aduanas, AC, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, entre muchos otros. En su ámbito profesional, ha sido auxiliar de secretario de acuerdos en el Juzgado 64 Penal del Distrito Federal, asesor jurídico en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y finalmente socio y coordinador del área de amparos del Despacho Profesional Metropolitanos SC. Además de ser consultor independiente en Derecho Constitucional y Amparo y socio fundador de Estrategas en Derechos Fundamentales SC. En el ámbito de la docencia, nuestro invitado es actualmente catedrático del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe y Ciudad de México, impartiendo la materia clínica de procesos constitucionales en los programas de licenciatura. Con anterioridad, impartió la materia de Derechos Fundamentales, recientemente catedrático en el Diplomado de Derecho Constitucional y Amparo que imparte la Universidad Nacional Autónoma de México, catedrático del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico AC, en la maestría de Derecho Procesal Constitucional, impartiendo las materias Derecho Procesal Constitucional y Derechos Humanos, en la especialidad de Derecho de Amparo, impartiendo las materias de Principios del Juicio de Amparo, Amparo Directo, Amparo Indirecto, Amparo contra Leyes, además de impartir talleres y cursos afines con la materia. Asimismo, ha sido conferencista en diversos foros y congresos, todos relacionados con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y la aplicación del control de convencionalidad en México. Capacitador en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entre sus publicaciones destacan el control de convencionalidad y efectos de las sentencias, prologado por Miguel Carbonell, de la editorial Ubiyús. En coautoría cuenta con la publicación del Control de Constitucionalidad y Convencionalidad, prologado por Miguel Carbonell, también de la editorial Ubiyús. Cuenta con una obra colectiva, La impartición de justicia en México en el siglo XXI, publicado por Editorial Porrúa, así como con diversas publicaciones en revistas especializadas, tanto a nivel local, nacional e internacional. Cedo en estos momentos el uso del micrófono al maestro Ignacio Francisco Herrerías Cuevas. Muchas gracias. Con el gusto de estar aquí, gracias al Tribunal Superior de Justicia del Estado, a las autoridades y demás, por la invitación. Y bueno, con el gusto de platicar sobre temas que ya un año de las reformas en derechos humanos, en derecho de amparo, se cumplieron. Hay mucho por hacer todavía, pero
el motivo, o cuando menos esta exposición, quiero dejar 2 puntos muy claros o buscar establecerlos a lo largo de mi ponencia. Primero de ellos es concientizar a todos los operadores jurídicos de la necesidad de capacitarnos permanentemente, y por el otro lado, destacar que las reformas en derechos humanos y amparo, ambas vinculadas, no necesariamente la importancia de las reformas establece la imperiosa necesidad de que sigamos estudiando sobre estos temas, pero que no son nuevos, vienen desde el año 1945, cuando menos, a partir de la Carta de las Naciones Unidas, después en 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal de los Derechos, y sucesivamente diversos estados se han suscrito a tratados internacionales, algunos de ellos de carácter especializado, y por supuesto sistemas regionales se han creado sobre la materia, ¿no? Estos sistemas regionales, hoy en día contamos con el africano, con el europeo y precisamente con el interamericano. Para poder denotar la importancia de estas reformas, yo me gustaría nada más empezar con algunas fechas que a veces se nos han olvidado y que hay que tener muy presente, ¿no? Por ejemplo, en el año 48, que terminé de decir con la Declaración Universal, también se firmó la Carta de la OEA, ¿no?, que dio pauta a la creación de 2 instituciones que hoy en día son el eje central, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Tenemos en el año 69, por ejemplo, Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el año de 81, por ejemplo, México se adhiere a la convención. En el año de 98, México se somete a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Después, fechas importantes que debemos tener presente para entender todas estas reformas. Año 2000, por ejemplo, surge la doctrina del control de convencionalidad, en el caso Las Palmeras contra Colombia. Año 2003, en el caso Mac Chang contra Guatemala, el doctor Sergio García Ramírez, en un voto razonado, introduce por primera vez el término control de convencionalidad y la obligatoriedad de adecuar los estándares nacionales al internacional. 2006, por ejemplo, sentencia Almonacid, Arellano, trabajadores cesados contra el Perú, ¿no?, en donde se establece la obligatoriedad no nada más de todos los jueces de aplicar el control de convencionalidad, sino que sea de oficio, y no nada más control de convencionalidad, sino de constitucionalidad. 2009, caso muy sonado, que lo veremos a grandes rasgos, caso Radilla. 2010, tenemos también, bueno, a veces nos hemos fijado por el 2009 con el caso Radilla, pero dejamos a un lado, o no tan sonado, Campo Algodonero, ¿no?, en donde la próxima semana se va a dar cumplimiento, jueves y viernes, una ceremonia en donde se devela un busto en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, en el marco del cumplimiento de la sentencia, por ejemplo. La siguiente semana, también en el caso de Inés y Valentina Rosendo, sentencias del 2010, se va a dar cumplimiento a esas sentencias en el marco de algunas otras acciones que la Corte obligó al Estado mexicano a realizar. Entonces, 2010 también encontramos en el caso Cabrera García y Montiel Flores contra México, en donde se dice que no nada más el tribunal, los jueces o el Poder Judicial, sino todos los órganos del Estado deben velar por el cumplimiento de la Convención Americana. Como vemos, bueno, 2011, un caso en donde se reitera esta doctrina, es el caso Hellman contra Uruguay, o bien Fontevecchia contra Argentina, es otro en donde se recopila todo lo que se ha dicho sobre el control de convencionalidad. Como vemos, estas fechas que en breve he reseñado a nivel internacional han puesto, por lo menos han modificado en algunos cursos, los planes de estudio para adecuarnos, ¿no? No tanto es tener la reforma constitucional, sino qué es lo que implica o qué implica conocer. Por lo menos estas fechas que yo les acabo de mencionar y seleccionar son trascendentes para entender lo que viene. Los compromisos que asumió el Estado mexicano
no pueden pasar desapercibido si no entendemos qué es lo que realiza el sistema interamericano. Pareciera que entonces hablar de tratados porque está constitucionalmente garantizado sea nuevo. Claro, lo nuevo se vino a partir de que sale publicado la reforma constitucional, en el entendido que ahora sí hay que prepararnos, cuando esto viene desde muchos años atrás, cosa que será la parte de mi segunda dejar esa inquietud en la exposición, en donde las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo no necesariamente son indispensables o eran indispensables para que los juzgadores adecuaran o resolvieran conforme a los estándares internacionales. Comentaré algunas tres sentencias breves que tienen que ver con esto, que salieron en el año 2007 y algunas ya en el 2012, y vamos a ver que algunas de estas sentencias tienen los mismos estándares de protección a nivel internacional, lo que demuestra que las aludidas reformas no necesariamente eran una parte fundamental para lograr la eficacia en materia de derechos humanos. Pero claro, no menosprecio ni mucho menos las reformas, al contrario, es bueno que se tengan y en los términos, pero no es nuevo, repito. Bien, a partir de las reformas viene un gran cambio en la Suprema Corte, en cuanto a que existen precedentes muy importantes que se toman en cuenta. La Corte empieza a pronunciarse con mayor intensidad, ¿no?, sobre la obligatoriedad de los compromisos. Algunas de las discusiones de la Corte sobre temas muy discutidos, desgraciadamente sigue una votación muy cercana de 5-6, como veremos en algunas, cuando hay temas que impactan no nada más en entidades federativas, sino son temas que se deben resolver a nivel federal. Bien, estos presentes claves yo los agrupo en tres. El primero de ellos, muy sonado, nada más haré una cuestión muy breve, expediente varios 912/2010, caso Radilla, que se discute precisamente en el año 2011, pero sin embargo esta discusión empezó en el 2010. Estas sesiones se dieron en agosto y septiembre del 2010, en donde en esa ocasión las y los ministros de la Suprema Corte se centraron en si debieran haber sido notificados de manera personal o no. No habían entrado, obviamente, las reformas en derechos humanos, se va esta consulta bajo la ponencia de otro ministro y se queda en el archivo un año. Un año después, entradas las reformas constitucionales, se pronuncian en términos generales en que todas las sentencias son, en donde el Estado mexicano sea parte, son obligatorias, no así las que no sea el Estado mexicano parte, sino son orientadoras, cosa que rompe con el esquema y con lo que ha dicho la Corte Interamericana. No puede haber jurisprudencia de primera y de segunda, la jurisprudencia impacta a todos, es tanto como decir que la sentencia de Campo Algodonero atiende a Ciudad Juárez. No, atiende a todo el país. Las consideraciones que se dan en las sentencias, en donde se analiza el derecho en juego, son obligatorias para todos los países que forman parte de la Convención y en su caso de la competencia contenciosa de la Corte. ¿Por qué? Yo pongo un ejemplo, caso La Última Tentación de Chile. Se le ordena al Estado chileno o se le finca responsabilidad porque existía en su artículo 19 censura previa cuando se quiso introducir la película o difundir la película de La Última Tentación. La Corte sancionó al Estado chileno porque verificó que ese artículo 19, en contraste con la Convención Americana, era contrario porque existía una censura previa. La Corte chilena, el Estado chileno, poco tiempo después, reforma la Constitución conforme a los estándares internacionales. Yo me pregunto, si nosotros tuviésemos esa misma redacción en la Constitución mexicana, donde la Corte ya dijo o se pronunció, la Corte Interamericana, pues por supuesto que nos obliga a modificar el marco constitucional. Pero bien, se dijo también, y por cierto, en boga, resolviéndose más de 22 amparos en materia de fuero militar, que bueno, cuando militares cometan delitos debe conocer el fuero civil, ¿no?, que a la fecha se siguen resolviendo, ya se aclaró lo de la competencia, lo del fuero,
juzgados de distrito en procesos penales federales son los que conocen, porque le dan el carácter a los militares de dependientes obviamente del Ejecutivo, y por ende se va a juzgados de distrito, ¿no? No obstante que el delito es un delito de fuero común. Se da la pauta para que el control de constitucionalidad de manera difusa lo realicen todos los juzgadores, ¿no? En donde se entra un análisis del artículo 133 tan sonado en diferentes aspectos, en donde por interpretación la Corte había mantenido, digamos, el monopolio en cuanto al Poder Judicial, solo era el que podía inaplicar normas, declararlas también inconstitucionales, y no así los demás juzgadores y juzgadoras de tribunales superiores. Sin que puedan, obviamente, estos demás juzgadores declarar la inconstitucionalidad de la norma. En todo caso, la pueden inaplicar y solamente al caso concreto. También se dice que las autoridades que no ejerzan funciones jurisdiccionales deben promover, proteger y defender los derechos humanos, y siempre favoreciendo a la persona. Eso va muy acorde con el párrafo tercero de la nueva reforma, en el artículo 1 constitucional, en donde todas las autoridades deben promover, proteger y defender los derechos. Entonces, como primer precedente importante a partir de las reformas, viene esta consulta a trámite. Como segundo precedente muy importante, fue el haber dejado atrás esas dos tesis famosas del control difuso de constitucionalidad, solamente el Poder Judicial de la Federación lo tiene, y por el otro lado, el artículo 133 prohíbe el control difuso de constitucionalidad de normas generales. Dejan atrás esas dos tesis la Corte. Y una que es realmente muy importante, es una que está pendiente de engrose. La contradicción de tesis 293/2011 se va a definir, por un lado, si los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución, o bien sigue prevaleciendo un sistema de jerarquías. En este proyecto que hizo el ministro Saldívar, la votación en su momento quedó 5-5, con intención del ministro Pardo de que fuera a favor del proyecto, es decir, de que existe un bloque de constitucionalidad, no olvidarnos de jerarquías. ¿Por qué? Porque lo único que se está haciendo aquí es que la Constitución se ve reforzada, no se pierde supremacía ni mucho menos, es que la Constitución se ve reforzada a través de instrumentos internacionales. Esta contradicción de tesis 293 está pendiente de engrose y está por salir. Todos los avances que se han venido dando respecto a estas reformas, que van de manera paulatina a la Suprema Corte definiendo ciertos aspectos, esperemos que no se vuelva a caer en la cuestión de jerarquía al momento que se resuelva esta contradicción. Entonces, es un precedente clave que debemos estar conscientes y conocer a la brevedad en cuanto salga, porque es realmente… Recuerden que la Suprema Corte, en el año 92, 99 y 2007, invariablemente en los tres criterios ha dicho que la Suprema Corte, que la Constitución está en primer lugar y los tratados internacionales en segundo, ¿no? Por encima, esta última, de las leyes generales. No se trata aquí de cuestiones jerárquicas, estamos hablando de dos sistemas de fuentes diversos, de competencias diversas, uno de fuente internacional y uno de fuente nacional. No puede existir jerarquía entre ellos. Lo único que existe aquí es que para resolver un caso concreto debe buscarse la armonía entre uno y otros, y la sanción más grave o más delicada que se pudiese hacer es desaplicar la ley. Pero bueno, esos son en casos en verdad de excepción, y que lo que se busca es la armonía. Y cuando hablamos de esta armonía y de hablar de tratados internacionales, es hablar del tema concretamente del control de convencionalidad. Hoy en día hablamos de un control de convencionalidad concentrado y un control de convencionalidad difuso. El concentrado es el que tiene a cargo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el difuso es el que tienen a cargo todos los juzgadores de los poderes en los estados. Sí, cuando yo les mencioné desde el año 2000 hasta el 2011 las sentencias en donde se ha complementado esta doctrina
producto de la jurisprudencia, es porque en un principio la Corte Interamericana era la que estaba realizando este examen de compatibilidad de la ley o el acto con la Convención Americana. Hoy en día la Corte o el sistema interamericano no puede estar recibiendo las miles y miles de demandas o peticiones que se presentan en el sistema interamericano. ¿Qué hizo? Que en esta paulatina evolución ha delegado eso a que los propios juzgadores sean los que estén aplicando las normas internacionales. De ahí lo difuso, lo concentrado lo sigue manteniendo la Corte Interamericana. Como vemos, se trata de un estándar mínimo de derechos creado por el Tribunal Internacional que se deben de respetar, ¿no? Porque sabemos que el sistema interamericano es un sistema subsidiario, no viene a suplir las deficiencias del Estado, no es una cuarta instancia, viene a buscar que los estados adopten los estándares mínimos en materia de derechos humanos, porque así lo quisieron los estados al suscribir la convención y al someterse a la competencia contenciosa, al considerar a la Corte Interamericana como último intérprete en materia de derechos humanos. Y bueno, finalmente ese estándar que se crea en el sistema interamericano es el que buscan las propias constituciones. Nadie está peleado con los derechos humanos. Si yo reconozco que hay un último intérprete sobre la materia y a su vez él define y da contenido a ciertos derechos, pues yo los tengo que ir incorporando en el orden jurídico nacional. Citando al doctor Sergio García Ramírez, cuando hablamos del control difuso de convencionalidad, es decir, a cargo de los jueces, y más allá, con la sentencia de Cabrera García y Montiel Flores contra el Estado mexicano, esos, recuerden, son sobre unos campesinos ecologistas que fueron torturados. En ese caso, la Corte amplió su doctrina sobre el control de convencionalidad, no limitándolo al Poder Judicial, no limitándolo a los jueces, sino a todos los órganos o autoridades vinculados con la administración de justicia, ¿no? Sobre esto, el doctor Sergio García Ramírez refiere que, bueno, los jueces ahora tienen una muy importante labor, en particular los jueces, las juezas, pero debe existir dentro del propio juzgador un margen de apreciación. Ese margen de apreciación tiene que ser a la luz del caso concreto, en donde tiene la libertad de decidir si se aplica o no, pero lo importante es decir por qué sí se aplica o por qué no se aplica. No es a mayor abundamiento, ahí viene el tratado, no, al contrario, es decir, justificar con razones concretas por qué sí se aplica o por qué me aparto del criterio internacional. No todo tal vez sea criterio internacional. ¿Puedo perfectamente resolver conforme a la Constitución? Sí, y lo seguiré haciendo. ¿Puedo reforzar conforme a un tratado internacional? Sí, también. El problema se da cuando un código adjetivo o procesal o sustantivo, una constitución de un Estado o la propia Constitución Federal entra en conflicto con un tratado. Ese realmente es el problema, en donde no puede haber una armonía o darse una armonización entre Constitución y tratado para resolver el caso. ¿Por qué? Porque uno choca contra el otro, ¿no? Voy a poner 2 o 3 casos, los comentamos, y sobre esto pues también yo quisiera, vamos bien en tiempo, pero pues a mí me nutre y creo que nos nutre más a todos las preguntas que se pudiesen dar sobre estos temas a partir de estos casos. Les voy a comentar unos 3 o 4 casos de unos 5 minutos cada uno. El primero de ellos es un caso muy sonado, no nada más por el nombre, pero el caso en sí es el que nos interesa. 2007, caso Hank Ron, Baja California. Recordarán que él era presidente municipal. Él quería postularse para gobernador para el periodo inmediato siguiente y previo a que él se pudiera separar del cargo vino una reforma, la famosa ley antichapulín, que se le denominó el decir el que uno como funcionario o con cargos públicos termine de cumplir su periodo para el cual fue electo antes de buscar el siguiente periodo. Hubo una reforma a la Constitución del Estado y se dijo no podrán ser electos a gobernador los diputados, senadores, presidentes municipales, que él se encuentre en ese supuesto,
durante el periodo para el cual fueron electos, aun y cuando se separen de sus cargos. Esa era la prohibición expresa de la Constitución del Estado. Él, de todas maneras, presenta su registro. ¿Qué le dicen? Pues le niegan el registro al ciudadano, diciendo con fundamento en la Constitución, usted no cumple el requisito aunque se haya separado el cargo. La Constitución establece que, aun y cuando se separen, no puede ser el candidato a gobernador. Él, en sus agravios, al interponer el juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano, establece que esa violación, esa prohibición violenta tratados internacionales, la Convención Americana, ¿no?, diferentes, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, y que por lo tanto debía concederse el registro. La Sala Superior, y aquí hago un paréntesis porque la Sala Superior del Tribunal Electoral y en términos generales las salas regionales, creo yo son las precursoras en materia de derechos fundamentales en cuanto al análisis de estos y la aplicación de los tratados internacionales. Yo le estoy citando casos del 2007, ¿no?, en donde la mayoría son del Tribunal Electoral. Voy a citar de algunos otros del fuero federal, pero el Tribunal Electoral ha hecho una gran labor en cuanto, o precursor en cuanto a emitir estas sentencias. Entonces, ante esta prohibición, él presenta este juicio. La Sala Superior estima parcialmente fundados, pero recordarán que en el 2007 había una prohibición expresa, que vino muy poquito después de esta sentencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no podía inaplicar normas, estaba vedado para el Tribunal Electoral realizar un control de constitucionalidad. Esto vino hasta julio, finales de julio del 2007, si no me equivoco, cuando la Suprema Corte, cuando se reforme el artículo 99 constitucional, que le da esa facultad. Y entonces es mucho más llamativa esta sentencia porque sin poder ejercer control de constitucionalidad para inaplicar normas, sin poder confrontar la Constitución del Estado con la Constitución Federal, opta por acudir a los tratados internacionales, de hacer a un lado o no referirse a la Constitución ni del Estado ni la Federal y resolver que ese derecho no puede ser limitado. Si existen otros supuestos concretos en donde la separación del cargo basta con que sea de 90 días, así debe ser para Hank Ron. Y se condenó al tribunal, a la sala, bueno, al Tribunal Electoral, perdón, al Instituto Electoral, a que si él reúne los 90 días del cargo previos a la elección, puede ser candidato a gobernador. Hoy en día, este artículo constitucional establece que sí pueden ser, que no pueden ser, salvo que se separen de sus cargos en forma provisional 90 días antes. Como ven, esta sentencia impactó directamente. Destaco, no había control de constitucionalidad para el Tribunal Electoral, por una parte. Por otra, no confronta la Constitución Federal, porque no tendría salida. Y tercero, resuelve conforme a los tratados. Eso es un caso. 2007. Otro, Martín Orozco Sandoval, caso San Luis Potosí. Martín Orozco quería ser candidato a gobernador y él presenta su registro. Pocos días antes, él había sido denunciado por diversos delitos, llevaba el proceso, se dicta un auto de formal prisión en su contra y cuando él presenta obviamente este registro para ser candidato, tanto la Constitución del Estado como la propia Constitución Federal establecen una prohibición expresa. Aquella persona que esté sujeta a un proceso penal o a la fecha cuente con auto de formal prisión, no puede ser candidato. Él presenta su juicio para la protección de derechos político-electorales. La Sala Superior nuevamente analiza el artículo y determina que conforme a los estándares internacionales, mientras no exista sentencia ejecutoriada, no se le puede privar de los derechos político-electorales. Esa tesis fue vigente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante X tiempo, y por el otro lado, tribunales colegiados en materia penal sacan un en contrario. Recientemente, hace ya unos 5 o 6 meses, la Corte resuelve esta contradicción de tesis diciendo, efectivamente,
el auto de formal prisión no es suficiente para suspender derechos político-electorales, debe existir sentencia ejecutoriada y siempre y cuando la persona esté privada realmente de su libertad. Es decir, si yo tengo el derecho a salir bajo caución, mis derechos políticos no pueden ser suspendidos sino hasta que exista sentencia. Esa fue la Corte, así resolvió esa contradicción de tesis y que va en el sentido de la que tenía el Tribunal Electoral. Yo aquí nada más les dejaría como pregunta, ¿y si yo no tengo el dinero para pagar la caución, pero tengo el beneficio, entonces no tengo el derecho a votar? Ahí los dejo. Entonces está condicionado mi derecho a votar por una cuestión económica. Bien. Otro caso. Y bueno, obviamente todo esto, de presunción de inocencia y demás, se apoyan en diversas sentencias, en diversos tratados internacionales, pues es motivo para decir, mientras no exista sentencia ejecutoriada, no puede haber suspensión de derechos, fundado en el principio también de presunción de inocencia. Fíjense, algo a veces para muchos no tan importante. ¿Qué pasa si de pronto a mí me niegan una credencial, que este es un caso, la expedición de una credencial de elector? Bueno, en el fondo, pues uno se lamentará y dirá, híjole, pues si vienen las elecciones, pues sí, no voy a poder votar. Esa credencial es la que utilizo normalmente para ir o sacar documentos oficiales, ¿no? Hacer cualquier trámite a veces en un banco. Pero bueno, si no la tengo, pues el pasaporte podría servir como sustituto o una cédula profesional. Bueno, pues en este caso, una persona se le niega la expedición de su credencial de elector, le confirman esa negativa por el Instituto Electoral y la razón fue que existía una suspensión de los derechos político-electorales por haber sido condenado a una pena corporal, declarado culpable y sentenciado. Y como ustedes saben, una sentencia trae aparejada la suspensión de los derechos político-electorales. Ojo, aquí ya había sentencia. Esta persona presenta un juicio para la protección de los se acoge a un régimen de preliberación en el sistema penitenciario, en ejecución de la pena, se acoge este sistema de preliberación. Algunos de ellos, ya saben, son en mediodía, un día o 2 días o los fines de semana en reclusión, otros en libertad. Finalmente es un régimen de preliberación y él argumenta que bueno, si estoy en libertad, ¿por qué no puedo tener una credencial para votar? La Sala Superior suplió la deficiencia del planteamiento, hizo un análisis de las diversas disposiciones, instituciones, tales como la suspensión, la rehabilitación, la sustitución de penas, la prelibertad. Determinó que los diferentes sustitutivos y correctivos de la pena están encaminados precisamente a contribuir a la readaptación de la persona. En este sentido, consideró que la suspensión o la negativa de expedirle su credencial de elector es innecesaria, desproporcionada, no atiende a la finalidad del régimen del derecho penal previsto basado en la readaptación social y si se ha sustituido la pena por una pena una modalidad de preliberación, los derechos político-electorales no pueden ser tampoco suspendidos. Se apoyó esta sentencia en las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre personas no privadas de la libertad, en el Comité de Derechos Humanos, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la Suprema Corte de Canadá, en el Tribunal Constitucional de Sudáfrica para llegar a esta conclusión. Si bien es cierto, existe bastante jurisprudencia o cuando menos precedentes de otros lugares, yo aquí sí diría que le faltó incluir jurisprudencia obligatoria para el Estado mexicano, jurisprudencia de la Corte Interamericana, y como ejemplo tenemos el caso Yatama contra Nicaragua, en donde dicen las decisiones que se adopten los órganos internos que pueden afectar derechos, tal como el derecho a la participación política, debe estar debidamente fundamentados, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias, ¿no? Otro caso, ¿no? Fíjense, parte de la negativa de una credencial de elector. Otro caso, una persona busca la reposición de su credencial de elector
le niegan la reposición porque se encontraba, la persona suspendía sus derechos político-electorales, nuevamente por una sentencia en la que condenaba a una persona por determinado delito. La sala consideró que era suficientemente fundado el agravio, ¿sí?, porque estas personas, cuando se acogen ya condenado, recuerden que uno puede, el cumplimiento de la pena de una sentencia puede obtener uno la libertad anticipada, independientemente que la pena haya sido por 10 años, ¿no? Esta persona obtiene ese beneficio. En esta sentencia se empieza a dar una relatoría de los artículos que están en comento, las sentencias de la Corte Interamericana que nos obligan, ¿no?, que se debe armonizar las normas, que el beneficio de una condena condicional no puede suprimir derechos, que además la credencial del lector con fotografía es un medio de identificación y tiene que ver, y de identificación no tanto del nombre, el apellido, sino la nacionalidad. Y luego, si yo estoy en ese beneficio, con fundamento en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, Convención de Viena, Convención Americana, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y los propios criterios de la Suprema Corte, no se le puede negar a una persona que se ha acogido un beneficio la expedición de la credencial de lector. Y finalmente, para entrar a algunas otras preguntas, tengo dos muy interesantes que si nos da tiempo, si quieren, las comento ya en otra rama. Primero, una muy sonada, una orden de arraigo de un juez de distrito de San Luis Potosí, en donde el acto reclamado era precisamente una orden de arraigo. Ustedes saben que hay ciertos requisitos para cumplir con una orden de arraigo, que lo solicite el Ministerio Público, que exista una presunción de que pueda sustraerse de la acción de la justicia y algunos otros elementos que den la probable responsabilidad del inculpado. En esta sentencia, este juez destacó la importancia y el contenido ya del artículo primero, ya con las reformas. Habló de una especie de bloque de constitucionalidad conformado por la Constitución y los tratados. Habló de la naturaleza, de las diferentes interpretaciones del artículo 133, habló en su sentencia de todo lo que ha firmado el Estado mexicano o algunos tratados importantes, la ratificación, la competencia, el caso Radilla, y para determinar en un primer momento que si bien es cierto, existe y se han concedido amparos por motivo de que el Ministerio Público no acredita la probable responsabilidad a la hora de solicitar el arraigo, esta sentencia se destaca porque analizó la figura del arraigo y esta fue la que contrastó con los tratados internacionales. En este caso, dijo, es una medida precautoria para asegurar la disponibilidad de un inculpado en la etapa de averiguación previa, en donde se evita que se sustraiga de la justicia. Tiene como efecto ¿cuál? La privación de la libertad obviamente personal, de tránsito, y está inmerso otro principio, presunción de inocencia, que desde el año en 2008 lo tenemos en la Constitución, y que si analizamos esta figura y los derechos que están en juego a la luz de la Convención Americana, en particular de los artículos 7 y 8, nos encontramos que se atenta directamente contra la libertad personal, circulación y garantías judiciales a que se presuma la inocencia. Luego, dijo el juez, y cito textual, que se concede el amparo a efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución combatida y dicte otra en la que determine por las razones expuestas que no es procedente decretar la medida precautoria, toda vez que es violatoria de derechos fundamentales. Y no aplica, aquí sí, inaplicó el artículo 168 del Código Penal. ¿Por qué lo inaplicó? Porque si el Código Penal lo contrasta con la Constitución del Estado, también prevé la figura del arraigo. Si lo contrasta con la Constitución Federal, artículo 16, se prevé la figura del arraigo.
Entonces, no había margen. Y si hubiéramos estado todavía en este supuesto de actualización de la tesis sobre jerarquía de tratado, sobre jerarquía de la Constitución, sobre los tratados, no habría habido salida. Se aplica la Constitución y entonces la figura del arraigo es constitucional, pero aquí la figura del arraigo es inconvencional. No tenía margen el juzgador de contrastarlo con ningún ordenamiento interno porque se prevé la figura. Y en cambio, si lo contrasto con la convención, me doy cuenta que atenta contra diferentes derechos y en particular contra el principio de presunción de inocencia. Te detengo para investigarte. Bien, finalmente, una más. Bueno, aquí la crítica que yo haría a esta sentencia, claro, constructiva, por supuesto, sería el hecho de que existían ya sentencias de la Corte Interamericana con las que se pudo haber fundado el juez de distrito sobre presunción de inocencia, libertad, seguridad, garantía, detención, encarcelamiento arbitrario y demás. Estos casos son, por ejemplo, Vázquez Rodríguez contra Honduras, Cervellón García y otros contra Honduras, Torres Millacura contra Argentina. Es decir, se pudo haber reforzado esta sentencia con jurisprudencia que obliga al Estado mexicano sobre el tema en concreto y no lo hizo así el juez de distrito. No era necesario, pero hubiera quedado posiblemente mucho más reforzada. Cabe mencionar que a partir de algunas de estas sentencias, los congresos de Chiapas y de Oaxaca han aprobado reformas para eliminar directamente la figura del arraigo, precisamente por entender que es contrario a los estándares mínimos de derechos humanos. Y bueno, finalmente, una última que me pareció en verdad muy interesante sobre discapacidad. Y aquí sí resalto la labor de la jueza quinto de distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y tiene que ver con un ilegal emplazamiento. El actuario llega atendiendo a los artículos procesales, a los artículos del Código Procesal para las notificaciones, cumple efectivamente con todas y cada una de las formalidades que establece el código, buscar a la persona, cerciorarse el domicilio, que sea ¿no? se identifique y demás. Viene el juicio correspondiente y finalmente esta persona alega en el momento procesal oportuno, mediante el juicio de amparo, el ilegal emplazamiento. ¿Por qué? Porque aduce que él es discapacitado, que tiene el 80% de la vista, más bien tiene el 20% de la vista, y que por lo tanto él no pudo entender esa diligencia y lo que le estaba entregando el actuario. Ese fue el planteamiento. La jueza de distrito procedió obviamente al análisis de la constitucionalidad, suplió la deficiencia en la queja y en un primer momento destacó que las pruebas ofrecidas por el quejoso, es decir, algunos recibos algunas constancias médicas y demás, no puede determinar el grado de discapacidad. Sin embargo, ante esa duda razonable, la juez de distrito, y con fundamento en la Constitución Política, Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación con las personas de discapacidad, Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ley General para la inclusión de personas con capacidad, aperturada ella solicitó a la juez natural que aperturara de manera oficiosa el periodo probatorio para que fuera realizada de oficio la prueba de oftalmología al quejoso. Obviamente, la juez de origen negó esa solicitud diciendo que equivaldría a reponer un procedimiento y que esa facultad solo compete al Tribunal Pleno y a las salas de la Suprema Corte. Entonces, la juzgadora de distrito dijo, bueno, tengo que resolver con lo que tenga. Y como tengo esas constancias que obran en autos, y conforme a la duda razonable que se le genera respecto a la autenticidad, pero sí destacando el principio pro persona contemplado en el artículo primero, es que tuvo por demostrada esa discapacidad. En un segundo momento, ella determina si el actuario cumplió con los artículos del Código Procesal y dijo efectivamente, el actuario cumplió con todos y cada uno
de las etapas de la diligencia de emplazamiento. Sin embargo, el actuario no observó la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, Convención Americana, Convención de Viena, Convención de Personas con Discapacidad, en donde se establece que la flexibilidad del procedimiento para estas personas, y que en este caso el actuario, ante la duda que le generaba y lo que le dijo la persona, debió haberle leído la notificación y la demanda en el acto. Y como no lo hizo, existe una violación a derechos y a tratados internacionales, y que por lo tanto considera que sí fue violentado el derecho de audiencia del gobernado, ya que al ser un discapacitado visual, el secretario que realizó la diligencia estaba obligada, ojo, a ajustar el procedimiento de emplazamiento para que el quejoso estuviera en posibilidades de atender y comprender debidamente el motivo de su presencia. En esta sentencia fue un claro ejemplo de una adecuada interpretación conforme. Pudo haber declarado inconstitucional o no aplicar el procedimiento de emplazamiento, pero no, lo que hizo fue adecuar el procedimiento de emplazamiento constitucional con las reglas internacionales que te dan una flexibilidad en el procedimiento para las personas que estén en esta circunstancia. Armonizó la disposición y logró darle resultado al caso concreto. Y bueno, la verdad es que yo también haría una crítica, obviamente esto es muy adelantado, pero ya existía una sentencia de la Corte Interamericana, caso Jiménez López contra Brasil, anterior obviamente a esta sentencia, en donde se hace alusión por primera vez a una persona que padece discapacidad. El año 2006, en donde sale esta sentencia, ya establecía ciertas condiciones mínimas para que sobre la actuación y límites del Estado deben adoptar para estas personas. Entonces, como ven, son sentencias muy interesantes, a veces algunas no entendemos por qué la importancia de una credencial de lector, pero subyacen inmersos derechos fundamentales que se deben proteger. Y bueno, esta última discapacidad a mí me parece extraordinaria, en verdad, es algo muy relevante, en donde se establecen directamente o se fundamenta con los tratados internacionales. Pues bueno, por mi parte sería todo, agradezco en verdad nuevamente la invitación y listo para contestar las preguntas. Espero que se vayan con más dudas que respuestas, pero encantado. Adelante, gracias. ¿Con este mismo o no? Ah. ¿Quién tiene pregunta? Muchas gracias por la conferencia. No, al contrario, gracias. En el caso de San Luis Potosí, el juez que declara la inconvencionalidad del arraigo. Sí. Yo vi la sentencia y me quedé con cierto mal sabor o con duda en el sentido de que qué tan válido es que el juez elija la norma contra la cual va a confrontar la norma local. Esto es, como bien decía usted, si hubiera confrontado esa norma del Código Penal del Estado contra la Constitución del Estado o contra la Constitución Federal, tuviera que haber concluido la conformidad del arraigo con la Constitución. Y entonces, en su razonamiento solamente se refiere a la Convención, omitiendo por completo referencia a que la Constitución autoriza el arraigo, incluso en esos casos que podríamos decir solo para asegurar el éxito de la investigación. Entonces, ¿qué tan válido es acomodarse el balón eligiendo las normas contra las cuales se va a hacer la confrontación? Bien, muy buena pregunta. Esa sentencia, como las otras del caso Hank y Orozco, tienen la misma tesitura, porque no podían confrontarse, dado que había no tenían la competencia, la facultad de ejercer control de constitucionalidad. ¿Qué tan válido? Aquí suponemos que se hizo el ejercicio de confrontación
inclusive mental, con la Constitución, porque no se menciona efectivamente, y por otro lado con los tratados internacionales. Pero como sigue vigente la interpretación que la Corte le ha querido dar al artículo 133, donde está la Constitución y los tratados en segundo plano, realmente para la redacción que se maneja fue un control de legalidad. Yo no fui a la Constitución Federal porque antes tengo que observar los tratados internacionales. Entonces fue una salida interesante a lo que se está vigente, pero tampoco yo no lo veo mal porque aquí inaplicó una norma a la luz de un tratado internacional que jerárquicamente, como hoy lo tiene la Suprema Corte, está por debajo de la Constitución. Eso me permite no confrontarla con la Constitución Federal. Ahora, en cuanto a validez, pues simplemente le está advirtiendo que es una figura que choca con derechos fundamentales contemplados en diversas disposiciones. Y es que tiene una forma de ser, yo te detengo para investigar, y la verdad es que independientemente de las circunstancias que pueda vivir el país y las acciones que se tomen, válidas o no entraré yo a esa discusión, sí existe por parte del aparato gubernamental tener un campo de investigación. No te investigo mientras te detengo, mejor realice un campo o una cuestión de investigación previa, y si te tardas 2 años, tárdate 2 años, pero cuando tengas los elementos para detener una persona. ¿Quién repara a una persona estar 40 días encerrado, prorrogables a otros 40 más? Entonces, es un buen precedente. Yo entiendo que existe jurisprudencia y que no es fácil estar atrás del escritorio y de pronto decir, bueno, pero tengo la Constitución Federal, tengo jurisprudencia de la Corte y me voy por el tratado. Pero bueno, aquí lo relevante es que sí analiza la figura del arraigo y definitivamente atenta contra un principio que nosotros establecimos en el 2008, presunción de inocencia. No sé, ¿alguna otra pregunta por ahí? Muy bien. Pues agradecemos nuevamente al maestro Ignacio Francisco Herrerías Cuevas el que haya aceptado nuestra invitación de parte del Poder Judicial del Estado de Nuevo León para compartir con nosotros sus experiencias dentro de esta segunda feria jurídica.